Google en 2022 se volvió una de las posiciones principales en mi portafolio y es una posición de la cual me mantengo bastante optimista, mucho más por la evaluación que tiene el día de hoy, que se me hace un precio bastante atractivo y cotiza múltiplos relativamente bajos, mucho más si lo comparamos con su histórico. Pero en este video voy a ser un poco más pesimista de lo usual, porque Google decepcionó en prácticamente todo. Lo único positivo de su reporte podría decir que fue el segmento de nube. Y sí, hablé del reporte trimestral de Meta y me pareció bastante positivo, así lo mencioné en el video. Hablé ya del reporte trimestral de Amazon y Amazon tiene un serio problema con los costos. Pero fuera de eso, todos los segmentos están creciendo y están creciendo rápido. Veo bastante salud financiera en ese aspecto. Entonces de Amazon también hablé bastante positivo, pero de Google, este motor de rentabilidad que consideraba al equipo directivo, un equipo directivo con mucha eficiencia, pues bueno, en este trimestre me dejan ver que no son lo que yo pensaba por completo, aunque cumplen con mis expectativas y siguen por el buen camino. En realidad creo que pudieron haberse desempeñado mucho mejor. Mencionemos nada más qué pasó con los trabajadores, que no había pensado en que despidieron a 12,000 trabajadores, pero ¿cuánto fue lo que contrataron el año pasado? Entonces, en el último trimestre del 2021 tenían 156,500 trabajadores. Pasando al último trimestre de este 2022, que es el reporte que nos dan, fueron 190,234 empleados. Entonces, aún y con el gran despido que hicieron de 12,000 empleados, en 2022 acabaron agregando muchísimos empleados. Esto en un año en el que la empresa no está teniendo crecimiento y ellos ya sabían que había dificultades macroeconómicas. Entonces, sorprendente que hayan contratado y que hayan sido de las últimas empresas en despedir. La eficiencia no la están buscando de manera primaria, no es uno de los objetivos principales que tienen, aunque así lo han estado mencionando y llevan varios trimestres diciéndolo. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, el margen operativo estuvo en 24%, cuando anteriormente el margen operativo, el año pasado, en este mismo trimestre, era de 29%. Los márgenes operativos se están desacelerando. ¿Y qué pasa con los ingresos? Hablemos acerca de los números, que es lo más importante o por lo que están aquí. Las ventas de Google fueron de 76,000 millones de dólares, a comparación de los 76,5 mil millones de dólares. O sea, un incremento año con año de 1% en los ingresos generales. Las utilidades por acción fueron de $1.05, cuando se esperaba que fueran de $1.18. El segmento de nube, el de mayor crecimiento para Google, uno de los segmentos que más positivismo trae para las acciones, porque es lo que permite que compita en esta industria de la nube con Microsoft y con Amazon, que son los dos líderes. Entonces hay muchas expectativas de que Google, gracias a la tecnología de inteligencia artificial que tienen, pueda ganar cuota de mercado de estos otros dos gigantes. En mi opinión, Amazon va a ser la líder por mucho tiempo. Pero Google también continúa creciendo y continúa creciendo bastante rápido. Tuvieron un crecimiento de 32%, a diferencia del trimestre anterior, que tuvieron un crecimiento de 38%. Entonces, el segmento de nube sabemos que para todas las empresas se ha estado desacelerando. Es una industria que el impacto macroeconómico ha estado afectando. Entonces, la nube de 7.3 mil millones de dólares está dentro de expectativas, pero esto es lo único que yo vi bueno en este reporte. Ahora, en lo que hacen énfasis en la llamada, que Google en realidad siempre han sabido comunicarse bastante bien con los inversionistas, es que la inteligencia artificial para ellos era una prioridad desde 2016 y ellos ya utilizan muchas herramientas de inteligencia artificial. Lambda, por ejemplo, pues ahí quieren encontrar opciones que puedan competir contra ChatGPT, la inversión de Microsoft. Lo que Google quiere dejar entender es que ellos ya estaban ahí, no es algo que no es una decisión que estén tomando entrar ahí porque los competidores lo hayan hecho, sino porque ellos ya tenían ese objetivo y habían visto el valor ahí. Entonces nos hablan también, así como nos mencionó Microsoft, de que ellos están intentando integrar la inteligencia artificial a todos los segmentos de Google. La nube, el segmento comercial, lo tratan de integrar con el motor de búsqueda y de hecho ya tienen inteligencia artificial en ese motor de búsqueda. Entonces nada más intentan optimizar, eficientizar y agregar opciones. Estas opciones que les permitan competir contra Microsoft y probablemente no sea nada más el competir, sino demostrar una diferenciación, generar este moat o hacer más grande este moat, porque para ellos ya era prioridad desde el 2016 como nos lo compartieron. Y sí creo que esto es cierto. Ellos de hecho en el marketing digital como Meta, de hecho Meta también la ha desarrollado, ya tenían una opción en la cual
utilizan Machine Learning, inteligencia artificial, para poder llegar mejor a los usuarios. Entonces la persona que quiera poner advertisements o la persona que quiera utilizar sus plataformas para marketing, ellos pueden seleccionar que los ayude la inteligencia artificial para encontrar cuál es el grupo con lo cual vas a cumplir más fácil tus objetivos de campaña. Esto me parece acertado del equipo directivo, que nos empiecen a decir o que nos digan que van a desglosar inclusive ese segmento, que nos van a dar mucho más información de lo que están haciendo en la inteligencia artificial para que los inversionistas estemos enterados. Y yo sí creo que Google tiene una diferenciación y que tiene muchísima capacidad en todo el segmento de inteligencia artificial, pero también creo que tiene costos muy elevados de inteligencia artificial, por lo cual no entiendo por qué quisieron o por qué se hubieran adelantado a meterlo a su motor de búsqueda si son los líderes, sin ningún competidor cerca, son los líderes en más de 90% de motor de búsqueda. Y además de eso, ¿por qué ellos hubiesen querido integrar un ChatGPT o como lo está haciendo Microsoft antes de que hubiera alguien que lo estuviera haciendo? No había mayor rentabilidad con eso, no iban a ganar más cuota de mercado con eso, entonces yo entiendo por qué se tardaron en hacerlo. Espero no estarme equivocando y que ellos sí tengan la tecnología y que justo ahora que Microsoft lo va a integrar, ellos también lo vayan a integrar y lo integren inclusive de una mejor manera, porque ellos ya tienen esas plataformas o ellos ya tenían esta inteligencia artificial desarrollada. Entonces, bueno, pasemos al resto de los números, que son los que fueron más decepcionantes. El motor de búsqueda decreció en un 2% año sobre año. Es la primera vez que no tiene crecimiento los ingresos del motor de búsqueda. Ingresaron 42.6 mil millones de dólares. Ahora, YouTube Ads, pues sí, yo me he dado cuenta que no está pagando lo mismo de lo que pagaban antes. Inclusive hay más anuncios, o no sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta, puede haber más anuncios y de cualquier manera se está teniendo menos ingresos. Entonces, en YouTube Ads vemos un ingreso de 7.9 mil millones de dólares. Decreció en 8% año sobre año. Sí, yo como creador de contenido me he dado cuenta claramente de eso. Y en el último trimestre, en el año anterior, ellos habían ingresado 8.6 mil millones de dólares. Algo tendrá que ver Meta, TikTok, algo tendrán que ver los videos cortos. También podría ser que los esté impactando que la gente esté más tiempo en shorts dentro de YouTube y que no esté viendo tantos videos largos, que son los que más monetizan. Claro, puede haber muchos factores, pero en parte sí creo que la competencia tiene algo que ver. Ahora, Google Network, que bueno, son los anuncios que presentan en otras plataformas o en otras páginas de internet, tuvieron ingresos de 9.3 mil millones de dólares, decrecieron en 9%. A comparación del año pasado eran 8.4 mil millones de dólares. Entonces empezamos a ver motor de búsqueda menos 2%, YouTube Ads menos 8%, Google Network, que son los otros los anuncios en otras páginas, menos 9%. Ahora, el segmento de advertising en general, que es la suma de todo esto, decreció en un 4% año sobre año, generando 59 mil millones de dólares. Y las únicas geografías que tuvieron crecimiento en esto fue Estados Unidos, tuvieron crecimiento en ingresos, y el resto de las Américas, que tuvieron un crecimiento de 6 y 5%. El resto de las geografías tuvieron una contracción. Y hay otro segmento que tuvo crecimiento en Google que, pues sí, envuelve todo el resto de las cosas importantes dentro de Google, que es Google Other. Creció en 8% año con año, 8.7 mil millones de dólares. Y ahí no está el problema. En Google Other no está el problema. El problema que los inversionistas critican desde hace un año, que llevan criticando un poco más de hace un año, son las otras apuestas. Este segmento que genera, o que son moonshots, que son apuestas bastante complicadas, tipo startups, que ingresaron 226 millones de dólares. Sí, no 1.000 millones, 226 millones de dólares en este último trimestre, y esto Other Bets perdió 1.6 mil millones de dólares. Para ingresar 200 millones de dólares perdieron 1.600 millones de dólares. Esto podría recordarles un poco a lo que pasa en Meta. Sí, nada más que en Meta, en lugar de ser otras apuestas en muchos sectores diferentes, son en el metaverso. Entonces sí, algo diferente, pero entendemos que las empresas tecnológicas tienen esta esencia de querer seguir invirtiendo, innovando y desarrollando pues moonshots, o desarrollando apuestas para el muy largo plazo en industrias distintas o en sus mismas industrias pero con tecnologías distintas. Y de hecho las pérdidas aumentaron de otras apuestas, ya que el último trimestre del 2021 fueron de 1.400 millones de dólares. Nada más para considerarlo y entender que aquí es una de las cosas, es uno de los lugares donde Google pudiese recortar gastos, pudiese de ahorrarse 1.000 millones de dólares en pérdidas si no tuviera que apostar en
tantas otras apuestas. Y lo importante, si escuchamos o vemos la historia de Google, es que en este segmento de otras apuestas en total han perdido alrededor de 30,000 millones de dólares en utilidades operativas, solamente por otras apuestas. Pero bueno, sabemos que Google tiene muchísimas expectativas de aquí. Ahora, por otra parte, Google Cloud, que sigue perdiendo dinero, está perdiendo cada vez menos dinero. Hace un año, que era más pequeña la nube, perdían 890 millones de dólares. En este momento perdieron 480 millones de dólares. Ahora, quiero hacer una observación y recalcar algo que hicieron tanto Meta como Google. Meta aumentó la expectativa de vida que tienen para sus servidores o que tienen para sus data centers, por ejemplo. Entonces, ahora los servidores que están utilizando les dieron, en lugar de 3 a 4 años de depreciación o de tiempo de vida, les alargaron a 4 a 5 años. Ese es el caso de Meta. ¿Qué pasa con Google? Google extendió la vida de estos servidores a 6 años. Entonces, se va a ahorrar en gastos 3.4 mil millones de dólares. Google ya invirtió en estos servidores ya los tienen. Si hay alguna manera de aumentar tus utilidades es depreciándolos más lento. Después puedes volver a reajustar, tendrías que justificarlo. Entonces no digo que esto esté mal, solamente se me hace curioso que cuando están cayendo las utilidades, cuando los márgenes están teniendo una compresión, salen estas empresas y te dicen, ya no vamos a depreciar los servidores de 3 a 4 años, ni de 4 a 5. Ahora Google lo va a hacer hasta 6 años de depreciación de servidores, lo cual reduce gastos. No está saliendo más dinero, ellos ya habían invertido en esto. Entonces es la mejor manera de que las utilidades se vean mejores. Nada más, algo que se me hizo curioso. No digo que esté mal, puede ser que esa tecnología dure muchísimo más. Puede ser que la tecnología que estén utilizando para inteligencia artificial efectivamente pueda mantener su uso durante 6 años en lugar de 5 años. Pero quiero mencionarlo porque es interesante cómo están utilizando la contabilidad en este último trimestre a su favor considerablemente. Ahora, los Google Services o todos los anuncios generaron utilidades de operación de 21 mil millones de dólares. Y les mencionaba anteriormente que el margen operativo estuvo en 24% en lugar de ese 29%. Los despidos, que fueron de 12,000 personas, en mi opinión, no fueron suficientes, y es que contrataron más de 30,000 personas en solamente 2022. Ahora, hay aspectos también algo positivos. Las recompras están recomprando más de lo que recompraron en el último trimestre del 2022. Sí, las acciones cayeron y ellos están aprovechando, están recomprando 15,000 millones de dólares en acciones de este cuarto trimestre del 2022, a comparación de 13,000 millones de dólares en acciones que recompraron en 2021 en el último trimestre. Los premios en acciones, sí, ahí es donde ya no se ve tan atractivo, porque los premios en acciones aumentaron de 3.9 mil millones de dólares el último trimestre del 2021 a este último trimestre del 2022 a 5.1 mil millones de dólares y generaron un flujo de efectivo de 16 mil millones de dólares. Entonces, entre recompras y premios de acciones, el flujo de efectivo prácticamente desaparece, lo cual para hacer recompras está bien, tienen muchísimo efectivo. Sí, de hecho disminuyó en un año más de 20 mil millones de dólares el efectivo que tenían. No necesitan tener tanto efectivo. A mí se me hace bien que lo utilicen para recomprar acciones. Lo que no se me hace bien es que no controlen los costos sin excusa. Amazon está creciendo en todos esos segmentos. Y Google contrata más personal, no está despidiendo tantas personas como contrató, y aún así está ingresando menos en prácticamente todos los segmentos, menos en la nube. Y la nube, que apenas va a comenzar a ser rentable, va a ser un motor de crecimiento para las utilidades. Estoy de acuerdo. Yo por eso y por muchas otras razones, por el gran moat que tiene su motor de búsqueda, estoy invertido en Google. Pero me preocupa que la administración se lo haya tomado tan a la ligera. El control de costos no está aquí. 24% de margen operativo es bastante bajo para esta empresa. Y sí, quiero ver lo que van a hacer con la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial en el corto plazo no se va a ver reflejada en ingresos. No va a aumentar los ingresos de la inteligencia artificial en el corto plazo. Es una ventaja competitiva, se están posicionando mejor, están agrandando el moat, lo cual me hace sentirme más cómodo de tener esta empresa. Pero hay que reconocer los problemas que ha tenido Google y hay que reconocer que el ambiente macroeconómico le ha estado afectando fuertemente. Entonces, una vez que regrese el crecimiento de la economía, Google va a ser una de las primeras empresas que se beneficie, y con el múltiplo al que está actualmente, pues para mí, aunque
puedo estar completamente equivocado, es una de las empresas que en realidad va a haber positivismo y que el mercado se va a dar cuenta de que la puso bastante barata, más barata de lo que debería haberla puesto en este 2022 y en este comienzo del 2023. Nada más reconocer las cosas en este reporte no fueron muy positivas. Tengo muchas ansias por ver los siguientes reportes y ver dónde termina Google este 2023 y que se recuperen un poco los márgenes operativos. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.